Solo en la vida review. Año 1996 nació un chico que se llamaba Carlos. Su padre no lo quería porque él era un accidente que no debió nacer. 2 años después Carlos mostraba una personalidad arrogante y necia. Al llegar a la primaria decía mentiras y trampas. Llegó el día que pasó 5 grado y Carlos, hablando con su amigo Andrés, lo traicionó, diciendo que él fue que se robó los ahorros de la escuela. Mucha gente lo abucheó, pero Carlos seguía llorando hasta que llegó su madre. Estaba viendo como su padre no quería a su hijo, así que se decidieron ir a Tijuana para comenzar una nueva vida. Carlos emocionado por ver a su hermana, pero cuando llegó tenía un sobrino que se llama Mario. Era necio, no lo quería. Pasó un año. Carlos se mudó junto con ellos a Villas del Real, pero no cambió nada. Carlos era muy malo en sus calificaciones, que reprobó 2 veces, y su sobrino lo emparejó, así que Carlos pudo terminar la primaria. Llegó a la secundaria, pero él no sabía que su vida se pondría demasiado tensa, así que llegó un consultor que se encargaría de los malos, quien era en realidad solo se burló de su apariencia. A la semana siguiente, Carlos se enfermó, pero cuando llegó su sobrino dijo que se comportara bien con él porque él se unió a un grupo respetado de El Salo. Carlos balbuceó diciendo mentiras hasta que Robert dijo: Carlos, estás desterrado del grupo, tus índices de inteligencia son demasiado bajos, así que Carlos lo sacaron. Carlos seguía teniendo malas notas hasta que empezó a sufrir bullying de sus compañeros. Carlos decía Robert, a pesar de hablar con todos, se quedaba solo en el salón, pero él dudaba, no le hacían nada a él. No lo sé. Carlos dudó, así que lo acusaron de pegarle a una compañera, así que Carlos vio que lo planearon. Carlos miró que un compañero estaba a punto de golpear a Roberto, pero Roberto dijo: si lo haces pagarás, no sabes con quién te metes. Así que el compañero respondió: bien, te dejaré esta vez. Así que Robert se levantó y le dijo: disfruta tu último día de clases. Al día siguiente el compañero ya no regresó, lo expulsaron, así que Carlos se sorprendió que tenía un control elevado. Carlos miró que misma y le echó la culpa a Carlos, que la golpeó. La maestra dijo: ¿tienes algún testigo? Dijo que si Robert miró estaba sentado. Robert respondió: no lo mire, no tengo en qué asuntos meterme. Así que Carlos se enfureció y se fue del salón. Llorando se metió a su cuarto, escribió una carta de suicidio: esta vida no tiene sentido porque nací así. Que Marcos le enseñó la carta de suicidio y se rieron de él en vez de ayudarlo. Pasó 2º grado, el grupo se disolvió. Carlos mintió su pasado, tuvo amigos, pero miró que Robert estaba a solo. Es hora de mi venganza. Robert en la biblioteca leyendo salió y Carlos empezó a burlarse de Robert, diciéndole que era una persona, pero tú no tienes el control. Así que Robert soltó su libro y bajó la cabeza. Carlos se emocionó de herir a Robert, pero fue lo contrario. Robert se empezó a reír junto con sus amigos de Carlos: tú no entiendes, en esta vida no hay lugar para gente inútil como tú. Así que Carlos: no entiendo el mensaje. Pasó 3 grado. Carlos miró que su cuenta de Face ha sido hackeada a la Robert, pero le respondió: a mí no me interesa tu vida. Carlos se salió de la secundaria, así que Robert le pidió a sus amigos, así que hackeó la cuenta de su mejor amiga. Al día siguiente, Carlos, vestido de galán, le pidió la mano y su novia lo golpeó. Carlos miró la página que le hicieron y se burlaron en su cara. Todos pasaron años. Carlos se convirtió en una persona antisocial, así que terminó siendo un otaku, imaginándose cosas sobre el anime. Un día se encontró a Robert muy cambiado, así que Carlos lo amenazó que no le daría un trabajo. Robert respondió: estás despedido. Robert empezó a reír y Carlos empezó a atacarlo. Robert detuvo el golpe y lo metió en la cajuela de su coche. Carlos suplicando por su vida, pero Robert, escuchando música, no lo escuchaba. Al final Robert llamó unos contactos, así que metió a Carlos en un pozo y empezó a llenarlo con mangueras. Mientras Carlos salía por su vida, él sabía que no lo lograría. Mientras él escalaba, miraba que el pozo se llenaría hasta que agarró las manos en la orilla y sacó su cabeza, pero estaba Robert enfrente de él. Robert dijo: tú no sirves para nada, que una persona como tú nunca serás feliz, tu familia no te quiere, no importa lo que hagas, te quedarás solo en la vida. Carlos se soltó él mismo y empezó a recordar todo. Al final Robert se fue y Carlos murió.